Hola, ¿qué tal amigos del conversatorio? Es un privilegio poder estar aquí con ustedes en esta lección número 9 que se titula El pecado, el evangelio y la ley. Y bueno, esta lección hace introducción a que el pecado es sin duda el mayor obstáculo para una relación estrecha con nuestro Dios. Pero nos hace también una pregunta. Dice, ¿restamos importancia al pecado porque la sociedad se ha acomodado a él? Muchos evitan llamar al pecado por su nombre, por temor a incomodar a otros. Pero cuanto más cómodos nos sintamos con el pecado, más lejos estaremos de una relación saludable con Dios. En esta semana analizaremos la finalidad de la ley que nuestro Dios nos dejó y la solución divina para restaurar nuestra relación con Él en cuanto al pecado. Y bueno, no estoy sola, me acompaña de mi lado izquierdo. Hola, ¿qué tal? Soy Germán Bocanegra. Es un gusto estar aquí con ustedes repasando esta lección. Y de mi lado derecho. Mucho gusto de acompañarles. Mi nombre es Fernando Villarreal. Un privilegio y un gusto estar con nuestros amigos en este repaso de Escuela Sabática. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el evangelio? ¿Y qué es la ley? La lección empieza tratando de resolver la importante pregunta que comentabas hace un momento, con una historia. Una historia que cuenta la vida de dos gemelos, que desde pequeños se les enseñó que todo lo placentero era pecado. Todas sus acciones estaban restringidas por reglas muy estrictas, por temor a cometer pecados. No comas esto porque es pecado, no vayas a ese lugar porque es pecado, no te rías, no seas feliz porque eres pecado. Cuando estos dos niños crecieron, sus caminos de la vida se separaron. Uno de los hermanos desarrolló un gran temor a lo prohibido y apenas se atrevía a salir de su casa por miedo a entrar en contacto con influencias moral y físicamente contaminadas y corruptoras. Le daba miedo inclusive comprar cosas porque pensaba que eran malas. Finalmente, murió a temprana edad como consecuencia de su desequilibrado estilo de vida. A diferencia de él, su otro hermano sufrió el problema opuesto. Desarrolló una fuerte inclinación por todo lo que estaba prohibido. Experimentó con drogas, visitó lugares de dudosa reputación, desarrolló afición por cierto tipo de alimentos dañinos, convirtió su vida llena de libertinaje y no pasó mucho tiempo antes de que enfermara y muriera por una vida de excesos. Y entonces la pregunta es la siguiente: ¿era errónea la educación que ellos recibieron con respecto al pecado? ¿Cómo afectó esa educación las decisiones que ellos tomaron? ¿No deberíamos nosotros hacer todo lo posible por evitar el pecado y aislarnos? ¿O deberíamos ignorarlo y, como comentabas hace un momento en la introducción, acomodarnos al pecado ahora que todo es relativo y que nada es verdad, nada es mentira? Dice el poeta, todo depende del color del cristal con que se mira. ¿Cómo enfrentar esto? Suena interesante la situación que planteas, porque sabemos que el pecado no solo nos separa de Dios, dice la lección, sino que también nos engaña, nos hiere y nos consume y hasta el final nos destruye. Y creo que eso pasó como que con la decisión que tomó uno de los muchachos, que fue allegarse más al pecado. Siento que ir por ese camino pues lo llevó a literal apartarse totalmente de Dios, a pesar de que lo que le habían enseñado. Pero igual siento que planteas como de un lado un extremismo, porque a pesar de que somos, o sea, no debemos de estar en pecado si convivimos con el pecado. O sea, porque Dios no estaba apartado. Sí tenía sus momentos con el Padre, pero siempre estuvo con las personas, siempre apoyando, aunque sabían que obviamente conocía el corazón de cada uno de ellos y sabía el pesar que tenían, pero siempre estaba ahí con el pecador, ¿no? Porque el propósito de nosotros es
ilustrar a las personas sobre Dios, sobre su carácter y pues hacer que, bueno, no nosotros hacer, sino por medio de Dios, hacer que pues haya una conciencia sobre eso y un arrepentimiento, ¿no? En eso que mencionas, de hecho, a Jesús muchas veces lo acusaban de reunirse y convivir y comer con pecadores. Y decían, se reúne con los publicanos, va a comer a su casa. Vemos el caso de que Mateo le hizo un banquete, Zaqueo le hizo un banquete, y a Jesús los fariseos lo acusaban de eso. Sí, no hay que o irnos a los extremos, ¿verdad? Sí. Como mencionaba, porque uno tal vez de tanto que le dijeron, hasta sonreír es pecado, es como, pues no, ¿verdad? No creo que sonreír sea el pecado, sino más bien debemos de explicar verdaderamente qué es el pecado, qué es la ley y no tenerle miedo a la ley, sino obedecerla por amor. Y justo la lección nos menciona sobre las distracciones y tentaciones y nos habla acerca de la vida de Sansón. ¿Qué pasó con Sansón? Sansón es una historia, a mí me gustó mucho estudiarla, la he estudiado desde pequeño, pero cuando iban a nacer mi primera hija, Fernanda, me puse a estudiar la Biblia, la vida de Sansón, y me puse a leer lo que la pluma inspirada dice de la bendición que Dios le dio a los padres de Sansón. Recordemos que no tenían hijos, y cómo ellos se prepararon, y cómo hay todo un proceso de preparación, inclusive antes de que Sansón naciera, para mantenerlo puro. Sin embargo, no significaba que se iba a aislar. El problema de Sansón fue que, aunque fue llamado por Dios para cumplir una misión específica, no supo afrontar las tentaciones. Pensamos que la batalla entre el bien y el mal es una batalla cósmica, y es cierto. Pensamos que es una batalla eterna, y es cierto. Que comenzó en el cielo, y es cierto que es una batalla entre Jesús y Satanás, y sí. El problema es que tú y yo, nosotros, estamos en medio. Y esa batalla que comenzó en el cielo se libra ahora en nuestras mentes y en nuestros corazones, y tiene que ver con lo que nosotros vamos a decidir todos los días. A mí me llamó la atención la historia de Sansón, el hecho de que, o sea, él ya les había explicado a sus papás que quería ir con Dalila y todo ese rollo, ¿no? De que le llamaba la atención y así. Pero sus papás siempre fueron para aconsejarlo. Y algo dentro de la ley es honra a tu padre y a tu madre. Y también algo que nos menciona Elena es que hay que escuchar el consejo de los padres. Incluso Proverbios dice esto también. Y fue algo que Sansón no realizó. Y yo siento que también llega a pasar eso en un contexto actual en que uno está, no sé, saliendo con alguien y tal vez tus papás te dicen ciertas cosas, pero básicamente a veces uno por estar fijado en alguien, pues los haces a un lado o así. Yo siento que esto mismo, esta situación se representó en el pasado con Sansón, que ignoró a sus papás, hizo lo que quiso y al final pues tuvo sus consecuencias, ¿no? O sea, Dalila siempre fue para presionarlo en muchas cosas, para sacarle todos los secretos a Sansón. Entonces, no sé cómo no se hartó Sansón, pero estaba muy cautivado y pues algo que me llama la atención es que al final, como a pesar de lo mal que eligió Sansón dentro de su vida, siempre Dios al final como lo llamó con un corazón arrepentido. Señor, dame fuerza una última vez para acabar con estos enemigos. O sea, siento que simplemente Dios lo bendijo, lo perdonó y lo tomó de vuelta, ¿no? Por reconocer todo eso. Y es una historia muy, muy bonita. Que el amor de Dios no es el amor humano. Si fuera el amor humano es Qué bueno que Dios no es como nosotros, si no existiría el perdón. Sí, y me llama la atención lo que mencionas. Los padres dieron consejo a Sansón, pero no decidieron por él. Dios también nos aconseja y nos da una ley
pero Él no decide por nosotros. Nosotros decidimos qué hacer o qué no hacer. Podemos tener buenas intenciones para servir a Dios, pero si toleramos áreas de debilidad que decimos, ay, pues no pasa nada si lo hago una vez, pero luego no lo haces solo una vez, lo haces otra vez, otra vez, otra vez. Si empezamos a tolerar eso, pronto nos alejaremos ¿de qué? De nuestro Dios. Es que eso pasó con Sansón. Sansón no se volvió instantáneamente de bueno a malo. Comenzó poquito a poquito a cambiar sus decisiones y su vida. Creció como un muchacho consagrado, como un niño fiel. Él sabía que la fuerza no venía de él. Él sabía que la fuerza venía de Dios. Y sabía que el símbolo, el pacto de esa fuerza era su cabello. La historia de Sansón nos dice que Sansón sabía que Dalila lo estaba engañando. Porque antes de revelarle el secreto, primero le dijo, átenme con mimbres verdes, átenme a un telar, átenme de esta manera, tejan 7 trenzas. Pero el texto dice, llegó un momento que se cansó hasta la muerte, se dio por vencido. Y eso es lo que Satanás quiere que nosotros hagamos. La lección, el autor dice, Satanás sabe que debe emplear todos sus recursos para evitar que tengamos una relación cercana con Dios en la actualidad antes de que Él venga. Satanás sabía que si ganaba la batalla por la mente y el corazón de Sansón, que era el líder de Israel, entonces iba a someter al pueblo de Dios. Y es lo mismo que sabe ahora. Si él gana la batalla por los hijos de Dios, los que creemos en Él y que esperamos su venida, sabe que nuestra influencia se va a ver mermada y que lejos de ser una luz, podemos llegar a ser, dice Pablo, piedra de tropiezo para alguien más. Y eso es lo que Satanás está buscando, que seamos nosotros un problema para el evangelio. Y de igual forma, o sea, tal vez no es que estemos, o los hombres en tentación con mujeres, ¿verdad? En este momento, o las mujeres en tentación con los hombres, pero nos dice que tal vez sea el trabajo o las redes sociales, las compras, los deportes, cualquier cosa que desbalancee tu vida espiritual, es lo que Satanás quiere en cada uno de nosotros. El enemigo conoce conoce todas nuestras debilidades, nos estudia, nos analiza y pone la tentación, pero tú decides. Y también, si estás en constante comunicación con Dios, bueno, entonces yo creo que decidiremos por Dios, pero si no, no. Algo que mencionaba Germán es que Jesús comprende nuestra condición. Y me gustó porque a pesar de que pues Sansón pues no tuvo la elección o decisión correcta, al final se arrepiente y pide ayuda a Dios, y es como lo mencionaba, qué bueno que Dios no es como nosotros, porque nosotros, aunque nos hayamos equivocado en esta tierra, podemos y estamos seguros de que si vamos y pedimos a Dios en oración y ruego que nos perdone, Él nos va a perdonar y nos va a dar las fuerzas necesarias para salir de la tentación. Hay algo bien interesante que menciona más adelante la lección, que dice que comprende nuestra condición, pero hay un aspecto importante dentro de eso, que es que él dialogaba a solas con el Padre. O sea, él sabía que pasar tiempo a solas con él era lo mejor que podía hacer para recuperar fuerzas a fin de luchar contra las tentaciones, que puede ser una de las cosas que tal vez nosotros podamos flaquear, por lo que comentaba Aurora sobre la rapidez de la vida, sobre cómo las ocupaciones del diario te quitan ese enfoque de lo que es Cristo. Y si dejamos que se nos vaya ese enfoque, el tentador va a estar ahí para aprovecharlo, así como con Dalila, con Sansón. El enemigo no se va a cansar de intentar hasta que logre su objetivo. Pero mientras nosotros estemos como Jesús estuvo con su Padre, todo va a estar
absolutamente bien. Oye, y es que el enemigo es el enemigo, porque primero te dice, dale, no sé, un ejemplo, toma esta cerveza, no pasa nada, dale un vinito, no pasa nada, dale, y tú no. Y al final, sí lo haces. Y entonces ahora el enemigo no te dice, dale, ahora te dice, eres un pecador, no puedes ir a Dios, no puedes estar con Dios. Dios ya no te quiere, ¿por qué? Porque has caído. Oye. Está bien cañón porque te hace sentir culpable. Y te hace sentir que ya no puedes ir a Dios. Exacto, que ya no puedes ir a Dios, cuando en realidad no es así. Porque cuando más te sientas culpable, o sea, es porque el Espíritu Santo te está diciendo, te está trabajando en ti. Hay evidencia del trabajo del Espíritu Santo. Sí, está trabajando en ti y te está diciendo, oye, te sientes culpable, pero no para que no regreses a mí, sino para que te enfoques en volver más fuerte a mí, ¿verdad? Hay que dejar todas nuestras cargas en el Señor. No hay que ser autosuficientes, es lo que nos dice la lección en el día lunes. Dice, así, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Como en el caso de Sansón, la autosuficiencia te hará caer. El yo puedo, el yo con todo, o sea... Es que ese fue el problema de Sansón. Sansón sabía que era fuerte, sabía que podía vencer físicamente a los filisteos, había matado a mucha gente en batalla y creyó que todo era por su fuerza, no porque el Espíritu de Dios descendía sobre él. En la iglesia pasa lo mismo. En la iglesia habemos algunos que somos trigo, habemos otros que somos cizaña. Hay cristianos sinceros, hay cristianos que hoy son fríos, al rato son calientes, al rato son tibios, que no están siempre conectados a la vida, a Cristo. Y eso no los hace peores ni mejores. Algo que comenta el Espíritu de Profecía en esta parte es que dice, todos los que brindan el servicio verdadero a Dios confrontan perplejidades, pero no piensen en el fracaso, no hablen de desánimo, estemos todos unidos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es decir, siempre vamos a tener esa insinuación de Satanás, como mencionaba hace un momento, decir, ya pecaste, ya no puedes acercarte a Dios. Y eso no es lo que la palabra de Dios dice. Y justo la Biblia nos da varios mensajes para estos desafíos con relación a nuestro Dios. Dice, no toques trompeta ante ti como hacen los hipócritas para ser honrados por los hombres. Deja de decir a todo el mundo cuán bueno eres. Sé humilde como Jesús. ¿Quién quieres que te vea? ¿El hombre o Jesús? En la iglesia, cuando haces un trabajo, ¿lo haces por amor a Dios o lo haces por presión a que los hermanos hablen mal de ti? Eso revela realmente cómo estás trabajando. Revela si de verdad estás llevando una vida en comunión con Dios o quieres que los demás hablen bien de ti. ¿Qué otro consejo nos da? Hay que tener bien identificado cuál es tu motor, ¿no? De movimiento. ¿Es Cristo o es la propia vanidad, ¿no? Por eso dice, hay que hacer todo con humildad. Otro punto que nos marca aquí es Mateo 5, 28, 29. Pero yo les digo, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Haz lo que sea necesario para erradicar la lujuria de tu corazón, pues este es un obstáculo para tu relación con Dios. Y aquí yo te pregunto, Germán, ¿puedes solo? Si tienes una novia y te llega a gustar otra persona, ¿puedes solo? No, necesitas a Cristo, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer? Pues orar. Para empezar, orar es un punto muy importante. A veces... obviamente la lectura, obviamente está bien, es conocimiento con Dios, pero la oración nos eleva, es el contacto, es una elevación hacia el trono celestial a poder platicar y sincerarte con Dios sobre, Dios, tengo este problema, en serio, ocupo que me ayudes. Y entre más contacto haya, tu corazón va a sentirse un poco más calmado, vas a poder incluso pensar con más claridad y obviamente... Sin desmeritar el estudio, también hay que estudiar, pero la oración es un aspecto muy importante, siento yo. Es que, por ejemplo, en las semanas anteriores que estudiamos acerca de la oración, decía, pasa tiempo a solas con Dios y habla con Dios y permite que Dios te hable.
Permite que ese estudio que hiciste de la Biblia, Dios lo pueda traer a tu mente para revelarte por la inspiración del Espíritu Santo, de tener comunión con Él, las respuestas que tú estás buscando en Dios. Hablando del pecado, o de la parte que estamos considerando de lunes, es muy fácil decir, como el joven rico cuando fue con Jesús y le preguntó: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No mates, no robes, no cometas adulterio. El joven rico ya le dijo: todo eso ya lo hice. Bueno, pues entonces ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pues al joven rico le pidieron eso porque era rico. A lo mejor a ti y a mí no nos van a pedir eso. Pero ¿qué es lo que está ocupando el primer lugar en mi corazón? Eso es lo que Jesús me va a pedir. Algo que es bien difícil. Mateo 5:44. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y bendigan a los que os maldicen. Y más adelante, yo les digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpado de juicio ante el Sanedrín. Cuando Jesús está hablando, lo que se traduce aquí como juicio ante el Sanedrín está culpado de homicidio, de asesinato. Y va a ser llevado ante el Sanedrín. Pero nosotros no juzgamos a nadie por enojarnos con mi hermano, con mi hermana, con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo. Jesús está diciendo aquí: si tú te separas de tu relación con Dios y en tu vida cotidiana te enojas contra tu hermano, eso es pecado, no por el acto de enojarte o de decir cosas que no debes decir, que sí es algo grave, sino por el hecho de que para llegar a ese punto, primero te separaste de Dios. Y eso te lleva a la consecuencia del pecado, que es la muerte. Sí, de hecho dice la lección: cuando albergas sentimientos negativos contra quienes te tratan mal, erige instantáneamente una barrera que obstaculice tu relación con Dios. En lugar de eso, ora por tus enemigos y verás cómo cambia tu relación con Dios y con los demás. O sea, haz de cuenta como que cuando estás en un problema con alguien más, es como también si estuvieras en problema con Dios, ¿verdad? En tu conexión con Dios, porque es al fin y al cabo también un hijo de Él, ¿verdad? Con el que tienes un problema. Es que Jesús dijo: cualquiera que hiciera algún daño a estos hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Y eso no se aplica exclusivamente a los niños, se aplica a cualquier persona que probablemente tenga una vida espiritual más nueva que la mía, o no tan fuerte como yo pienso que es la mía, y es mi responsabilidad velar por el crecimiento de él. Así es, y otro consejo que nos da también es: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados. Dice: deja de criticar y de juzgar a los demás. Dios es el juez, no pretendas ocupar su lugar. Entonces, un consejo más que nos da es: no critiques. No, también entra ahí pues el criticar. No criticas a la persona de frente, ¿verdad? Tal vez la criticas a sus espaldas y eso se convierte en ¿qué? En chisme, en blasfemia hacia tu prójimo. Entonces, no critiquemos a los demás. Y vamos a pasar al siguiente día, que dice la ley. ¿Cómo describe la Biblia el pecado? La Biblia dice que el pecado es transgresión de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Cuál ley? ¿De qué ley estamos hablando? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, es lo que la lección dice. El primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Así Jesús resumió los 10 mandamientos, es decir, estableció prioridades. Primero, mi relación con Dios, y después debo tratar a mi prójimo como yo quiero ser tratado. Por eso es que la ley es
una relación vertical, tú con Dios, y una relación horizontal, tú con tu prójimo. Pero primero mi relación con Dios, porque si mi relación con Dios está mal, entonces mi relación con el prójimo no podría estar bien. No puede estar bien. La lección pregunta, cuando piensas en la ley de Dios, ¿piensas que la ley te limita o te fortalece? ¿Qué hace la ley en tu vida? Es una pregunta bien interesante. Yo siento que debería de fortalecernos, pero a veces la sienten o la sentimos como un limitante porque, digamos, hacemos algo mal y ya pensamos que, rayos, ya la transgredí, ya la regué. Y a veces se puede pensar como que esto me limita a hacer esto, que como el ejemplo que estás poniendo de la cerveza, a veces por popularidad o por quedar bien con los amigos o algo así, por estar en un entorno social te puede influir mucho y que están fumando o algo así, o incluso en el entorno laboral o algo así. El jefe te invita un cigarro o una cerveza, le vas a decir que no. ¡Hala! No, vaya a prueba, ¿no? Vaya a prueba que te pueden poner, pero obviamente tú tienes que estar con una convicción bien recta y la verdad eso habla mucho más de ti hacia esas personas, porque créanme que es algo raro cuando alguien es como, o tiene integridad más. Cuando sabe poner límites y decir que no. Piensa en la ley como lo describe el profeta Isaías, como un cerco, como una protección. ¿Qué pasa con la ley de tránsito? ¿Qué consecuencia puedo tener si me paso un semáforo en rojo? No me está viendo el policía, no está el tránsito, la cámara está apagada, no me van a poner multa. ¿Cuál es el riesgo de pasarme un semáforo en rojo? El riesgo no es para el tránsito, el riesgo no es para el policía, el riesgo es para ti, porque te pueden chocar. Así la ley. A los niños pequeños le decimos, no te acerques a la estufa porque está caliente. O no toques el contacto de la electricidad porque te vas a lastimar. Y parece que le dices, ve y tócalo porque ahí va el niñito. ¿Por qué le estás poniendo esa restricción al niño? Por su seguridad, para cuidarlo. Bueno, lo mismo es la ley de Dios. El problema que tenemos como seres humanos en este mundo caído es que pues nacimos en pecado y pensamos las cosas mal. Pero en el resto del universo la realidad no es como la vivimos aquí. En el resto del universo la ley de Dios no se ve como una restricción, sino como una obediencia por amor. Así es, y es que Satanás se ha encargado de distorsionar la belleza de la ley, porque como mencionó antes, la ley fue hecha para salvaguardar mi vida, tu vida, la vida de los demás. No fue hecha con el simple... Dios no dijo, ay, sí, voy a hacer la ley porque se me antoja que ellos cumplan lo que yo ordeno. No, ¿qué pasa si matamos? ¿Qué pasa si criticamos a alguien más? ¿Qué pasa si no honramos a nuestros padres? La ley está hecha para salvaguardar a cada uno de nosotros y es así como debemos de darla a conocer, no como una carga, no como que, tengo que honrar a mi papá y a mamá. No, debe de ser una delicia, obediencia hacia Dios. Esa palabra que usaste, una delicia, la usa el profeta cuando habla, por ejemplo, de guardar el sábado. Si lo llamares santo, delicia de Jehová, cuando es para ti un gozo hacer lo que Dios te pide. Se aplica al sábado y se aplica a todo lo demás también. Se aplica a que sea agradable para mí tratar bien a mi prójimo, a mi compañero de trabajo que no me agrada, a mi compañero del aula de clases que siempre busca molestarme, ahora que está muy de moda el acoso escolar, el bullying. Que sea para mí una delicia tratar bien a los demás. Cuando Pablo comenta en Romanos, diciendo, haz el bien, dice, cuando tú tratas bien a tu enemigo,
Pablo dice, ascuas de fuego pondrás sobre su cabeza. No es algo fácil de hacer. No se puede hacer por mí mismo. La única manera de hacerlo es estando conectado con Jesús. A mí me gusta algo, un comentario que viene aquí en la lección, que es que hay personas que básicamente solo se basan en el Nuevo Testamento y piensan que desde que Jesucristo vino la ley se abolió, ¿no? Que ya no tiene validez, cuando en realidad el motivo por el que vino Dios era para cumplir la ley. Porque de hecho está Mateo 5, 17 y 18. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces nos recalca mucho aquí que no porque Dios haya venido ya, la ley ya queda borrada, sino que Él vino para hacerla cumplir, ¿verdad? Así es, cuando Jesús dijo que ni la más pequeña letra desaparecería, subrayó la importancia y autoridad de la palabra de Dios, o sea, de los 10 mandamientos que algunos mencionan que ya fueron abolidos, pero realmente Jesús vino a cumplir la ley, vino a cumplir de manera perfecta la ley, a demostrar que la ley puede ser cumplida. Hay una cita de Elena de White comentando esta parte del miércoles que dice, la ley revela al hombre sus pecados, pero no dispone ningún remedio. Mientras promete vida al que la obedece, declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. Solo el Evangelio de Cristo puede librarle de la condenación o de la mancha del pecado. Debe arrepentirse ante Dios cuya ley transgredió y tener fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio. Guardar la ley no me va a salvar. Lo único que me salva es tener fe en Cristo. Pero si no guardo la ley, mi fe en Cristo no es real. Es una fe fingida que no me va a salvar tampoco. Es como, bueno, de hecho en el comentario, que guardamos la ley para ser salvos, y en realidad es que por fe nosotros creemos y por eso guardamos la ley. Guardo la ley porque soy salvo y por amor a Cristo. Porque Cristo ya murió por mí, en agradecimiento yo guardo la ley y también confío y tengo fe en Él. Wow, qué poderoso. No es que yo guarde la ley y sea perfecta y ya me salvé. No, yo guardo la ley por amor a Dios, porque Él dio su vida por mí. Y entonces esa relación que tenemos con Dios se ve por medio de la fe, porque también dice, la fe sin obras es muerta, pero las obras no nos van a salvar. ¿Pero por qué entonces la fe sin obras es muerta? Porque si tú no tienes una relación con Dios, entonces de tu corazón no va a emanar el servir, no va a emanar el tratar bien a los demás. O lo que hagas no va a servir de nada, porque el joven rico dijo, a Jesús le dijo, ¿qué tienes que hacer? No, pues no mates, no robes, no cometas adulterio, todo eso ya lo hice. Pero el joven rico sabía que algo más le faltaba. Entonces, lo que al joven rico le faltaba es ten una relación cercana con Jesús. Y para que el joven rico tuviese una relación cercana con Jesús, tenía que quitar lo que era más importante para él. Por eso Jesús le dijo, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué es lo que tengo yo que quitar de mi vida para tener una relación cercana con Cristo? Y es que la lección nos dice, está bien tener el conocimiento, pero debes también de hacer. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y no el que hace la voluntad de mi Padre en la iglesia, no el que hace la voluntad de mi Padre en la escuela, en lugares públicos, sino el que hace la voluntad de mi Padre cuando nadie te ve. Justamente es de lo que usted decía, cuando vas a cruzar un semáforo, si está en rojo, ¿te ve la policía? ¿Te ve el tránsito? No. Pero ¿quién sí te ve? Dios. Y aquí te ve el hermano
¿Te ve la hermana? ¿Te ve tu amigo? No, pero ¿quién sí te ve? Es Dios. Por eso es que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, porque en la iglesia puede haber cristianos muy devotos, pero también cristianos que andan pues flaqueando en la fe. Entonces, tengamos una comunión con Dios para que nuestra fe se fortalezca. Oremos cada día. De hecho, la lección de todo este trimestre es mi relación con Dios, mi relación en la oración. A mí me gusta mucho una parte de aquí de Elena G. White. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Sin la ley, los hombres no pueden formarse un justo concepto de la pureza y santidad de Dios, ni de su propia culpabilidad e impureza. No tienen verdadera convicción del pecado y no sienten necesidad de arrepentirse. Como no ven su condición perdida como violadores de la ley de Dios, no se dan cuenta tampoco de la necesidad que tienen de la sangre expiatoria de Cristo. Aceptan la esperanza de salvación sin que se realice un cambio radical en su corazón ni reformar su vida. Así abundan las conversiones superficiales y multitudes se unen en la iglesia sin haber unido jamás con Cristo. Es como lo que mencionabas de pues tu relación con Cristo y cómo a veces pues por amor debemos seguir la ley, pero si no la seguimos, entonces a veces venimos a la iglesia y no tenemos una conversión real, sino superficial. Así es, y voy a pedirles que vayan pensando en una conclusión porque esta lección está muy buena y da para muchas cosas, pero el tiempo se nos ha ido. Yo voy a mencionar algo mientras ustedes piensan en su conclusión. Dice, si tu hijo te dice que te ama y suele hacer lo que le pides, entonces su conducta revela la profundidad de su amor y su respeto hacia ti. De la misma forma, nosotros somos hijos de Dios y Dios nos dio los 10 mandamientos ¿para qué? Para salvaguardarnos. Entonces, si nosotros deseamos hacer su voluntad, sabemos por experiencia que es lo mejor. Dice, nuestra obediencia como evidencia y fruto de nuestro amor muestra la verdadera naturaleza de nuestra relación con Él. Y no en superficial, sino donde nadie te ve. Bueno, muy bien. A mí me gustaría concluir con que debemos de allegarnos más a Dios a través de la oración, a través del evangelio y creer, a pesar de tener un pesar a veces cuando pecamos, que Dios es quien nos puede ayudar en esos momentos. No irnos alejando, sino si nos da ese remordimiento o esa conciencia, acércate además a Cristo. Porque recordemos que Satanás está batalla y batalla para hacernos caer. Me gustaría concluir con una cita que está aquí que dice, confiesa tus pecados y te entregas a Dios. Si crees la promesa, si crees que estás perdonado y limpiado, Dios suple el hecho. Estás sano tal como Cristo dio potencia al paralítico para andar cuando el hombre creyó que había sido sanado. Así es si lo crees. Así que debemos de allegarnos a Dios y creer que estamos perdonados y Dios suplirá ese hecho. En el antiguo Israel, pecado era transgredir la ley. Pero no es exclusivamente la ley dada a Israel. ¿Qué pasó con José en la casa de Potifar? No lo veía nadie. Mencionabas hace rato pureza y santidad. José estaba consciente que vivía delante de Dios. Y cuando se enfrentó al pecado, su respuesta fue, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Nadie se iba a enterar, nadie lo iba a ver, pero él estaba consciente de que vivía delante de Dios. Miqueas 6:8 habla de que los rituales religiosos están vacíos si carecen de una verdadera ética y moral religiosa. Cuando pregunta, ¿qué quiere Dios de ti? Hacer justicia, misericordia y ser humilde delante de Dios. El acto de culto religioso ceremonial en sí no tiene ningún efecto
sino me acerca a Dios y transforma mi corazón. Es la única forma de que el culto puede limpiarme el pecado. No es el culto en sí, es el hecho de que yo puedo acercarme a Cristo y pedir que Cristo limpie mi vida y transforme mi corazón. Amén. Quien escucha y actúa conforme a su palabra, construye una vida sólida, capaz de resistir las pruebas y las tentaciones. Que el Señor te bendiga.